Amados amigos y hermanos, buenos días. Dios les bendiga en este domingo que es día del Señor. Hermanos, mis mejores deseos son para que en sus vidas haya paz, haya bien y sobre todo haya la bendición de Dios sobre sus vidas. Pero quizás ustedes dirán, ¿cómo podemos tener paz? Quizás ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos sentirnos bien en estos momentos cuando hay infinidad de problemas, de luchas que nos están agobiando? Porque todos estos problemas están girando alrededor de todos nosotros. Hay mucho pecado, hay mucha violencia, tenemos la pandemia, la economía cada día está peor, y escuchar que todo puede cambiar en nuestras vidas puede sonar como una fantasía, como algo ilógico, como algo que no tiene sentido ni razón de ser. Inclusive hay muchos cristianos que, conociendo la palabra de Dios, en estos días escuchar una predicación donde se habla del amor de Dios, de su misericordia, de su perdón, cuando se habla de su gracia divina derramada sobre todos, ¿verdad? Y se hace la pregunta, ¿por qué estamos viviendo este tipo de tiempos, este tipo de situaciones? ¿Será que Dios es un Dios malo? ¿O será que Dios ya no tiene cuidado de nosotros? Pero no es así. Hoy mucha gente está en oración pidiendo que este tiempo ya pase, que se acabe todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y mucha gente desea ya poder salir de su casa, volver a su trabajo, volver a su familia, volver a su estilo normal de vivir, ¿verdad? Con diversiones, paseos, vacaciones, todas esas cosas. Incluso nos preguntamos, ¿tenemos que orar? Porque la palabra de Dios dice que la oración es la que mueve el corazón de Dios. Y eso es verdad. Eso es una gran realidad. La oración es una arma poderosa. La oración es una arma letal, que termina con nuestros problemas, porque a través de la oración Dios escucha nuestras necesidades, Dios escucha nuestra lamentación y Dios escucha y nos da lo que necesitamos. Pero existen situaciones donde a veces como cristianos no entendemos que cosas como las que están pasando ahora ya estaba escrito que iban a pasar. Y la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, no puede quitar esto hasta que no se haya cumplido su propósito en el género humano. Ahorita vemos cantidad de pecaminosidad, de cosas absurdas en la vida, la manera de vivir de muchas personas, y que quieren, como quiera, que Dios les escuche, o queremos que Dios nos escuche, aun cuando nosotros no comprendemos el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que nosotros le busquemos, dice en su palabra, buscar a Dios
mientras pueda ser hallado. La pandemia, los problemas, las luchas, no sabemos cuándo van a terminar. El hombre hace conjeturas y dice en un mes, en 2 meses, eso nos dijeron hace varios meses y todavía estamos en las mismas. Incluso ha habido más muertes, más contaminados por la pandemia, más pobreza, más necesidad. Entonces nosotros vemos que por más que oramos para que esto termine, vemos que esto continúa. Dios quiere que tú y yo recapacitemos en nuestra manera de vivir y que nos acerquemos a Él. Dice la palabra de Dios en el Salmo 95:7, porque Él es nuestro Dios, nosotros pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, y dice el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios ahorita está enojado. Dios está viendo la condición desastrosa en que estamos viviendo y Él está tratando de hacer que el hombre, que la mujer, que el mundo recapacite sobre la necesidad que tiene de volver a las sendas antiguas, a las sendas donde Dios era el centro de toda nuestra vida. Pero nosotros parecemos no entender. Estamos muy contentos cuando nos predican que Dios es amor, que Dios nos bendice, que Dios nos provee, que Dios nos sana, que Dios nos salva, todas esas cosas bonitas que nos gusta escuchar, que se deleitan nuestro oído. Y a veces por eso no podemos escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Viene un versículo en el libro de Isaías 43:2, donde nos dice y nos hace una promesa muy específica, que Él va a estar con nosotros siempre, y nos lo dice de esta manera: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios todopoderoso, que quiere la unidad entre el hombre y Él. Esa unidad que fue conseguida hace 2000 años alrededor, a través del sacrificio precioso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él vino a traer la restauración, Él vino a traer la reconciliación entre Dios y el hombre. Pero pasado el tiempo del emocionalismo, nos sucede como en la parábola del sembrador. Muchos escuchamos la palabra, la recibimos con agrado, es bonita, está llena de promesas, pero después se vuelve solo una religión seca y dejamos esa comunión con Dios que siempre debemos tener. Hoy en día, todo esto que está pasando, predicaba hace unos 15 días, es algo que está escrito en su palabra. Pero la palabra de Dios nos dice que todavía no era el fin, solo era principio de dolores. Y Dios en esta tarde, o en esta mañana, perdón, Dios quiere hablarnos a nosotros y nos quiere decir algo que es muy importante y que quizás no muchas personas han leído o encontrado en la Biblia. La palabra de Dios nos dice, en el Antiguo Testamento, Dios trataba directamente con el hombre, con su pueblo de Israel. Y cuando Dios se encendía en ira, acababa con multitudes, porque era gente que no querían entender, no querían dejar
la desobediencia, no querían dejar la infidelidad, no querían dejar la idolatría, y Dios se cansaba y los castigaba. Hoy en día, hermanos, tenemos la dicha, tenemos la oportunidad de que podemos alcanzar la bendición de la restauración en nuestras vidas, la reconstrucción de nuestra relación con Dios. Pero para eso nosotros tenemos que leer la palabra, y en Hechos 4:12 nos dice la palabra que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos encontrar salvación, solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros hagamos eso, entonces las promesas de Dios que nos dice aquí, yo estaré contigo y los ríos no te anegarán, y cuando pases por el fuego no te quemarás, esas promesas vendrán a ser nuestras. Y entonces, hermanos, aún en medio de estas situaciones difíciles, nosotros podremos vivir en paz y confiadamente en que el Señor es nuestro ayudador. Pero muchas veces nosotros solamente queremos de Dios lo bueno, y por lo tanto, a veces por el desconocimiento de la palabra, no entendemos que la ira de Dios, cuando ya el pecado rebosa alrededor de nosotros, Dios tiene que hacer algo para traer al hombre a que tome conciencia de que Él es el Rey, de que Él es Dios, de que nosotros somos hechura suya, ovejas de su corral. Él nos creó y nos creó con un propósito específico. Hermanos, pero a veces nosotros no entendemos, y hoy en día, hermanos, el gobierno dice, quédate en casa, obedece la ley en cuanto a las reglas de la normalidad de nuestra vida, la sana distancia, usa el tapabocas, lávate las manos, y nosotros vivimos vidas pensando que no hay nada que temer. No pasa nada. Si no hacemos eso, no pasa nada. Eso es cuestión de algo que dijo el gobierno. Eso de que quédate en casa, alguien lo inventó para que así podernos mantener encerrados. No, hermanos, no es así. No es así, hermanos. En medio de estos problemas y de esta pandemia, hermanos, es la ira de Dios que está derramada en el mundo por la pecaminosidad, la inmoralidad y todas esas cosas que rompen nuestra relación con Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, fíjense, sigue hablando a toda persona. Y si ustedes creían que era parte del gobierno de su ley el establecer una cuarentena que significa purificación, de crear una cuarentena para que nos quedemos en las casas y solamente es porque la inteligencia del gobierno o porque ellos pensaron que era un buen método, pues no, déjenme decirles que eso no es así. El de quédate en tu casa es una orden de Dios y la gente no lo comprende. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Entra en tu casa, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, escóndete por un tiempo, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. ¿Quién lo dice? Dios. Pueblo mío, entra en tus aposentos, entra en tu casa y cierra tras de ti las puertas.
Escóndete por un poco, por un tiempo, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Hermanos, es un mandato de Dios. Quizás nosotros podemos burlar la ley de la tierra, pero no vamos a burlar la ley de Dios. Ahorita muchas iglesias ya están prontas a reabrir o abrir sus puertas para que venga la gente con una nueva normalidad de vida. Mucha gente está desesperada porque quiere ir supuestamente a alabar y glorificar a Dios, aun cuando saben que todavía estamos en medio de mucho peligro. Y no hemos entendido que debemos esperar un poco más hasta que todo esto termine, porque no sabemos cuándo será el fin de esto que está pasando alrededor de nosotros. Por ahí los científicos, algunos personajes del gobierno dicen que en 2, 3 meses, 4 meses, y que vamos a volver a la normalidad. Pero hermanos, esto es la ira de Dios desatada sobre nosotros. ¿Y quién va a controlar a Dios? Nadie. Y Él nos está dando el consejo: quédate en casa, enciérrate en tus aposentos. Jesús nos decía: cuando ores, vete a tu cuarto, vete a tu aposento y ahí ora. O sea, Dios, Jesús, el Espíritu Santo nos da la indicación de cómo podemos seguir adorando a Dios, dónde podemos estar adorando a Dios, orando a Dios, bendiciendo a Dios, alabando a Dios con nuestros cantos. Pero somos impacientes y queremos que todo esto termine. Hermanos, lo que está escrito por Dios va a llegar, independientemente lo que tú hagas y lo que yo haga. Tenemos que reconocer que Dios es soberano y todo terminará en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. Espero, hermanos, espero, amigos, que hayan entendido esta reflexión y que puedan asimilarla. Acuérdense que Dios nos ama, porque la Biblia nos dice que Dios es amor. Pero recordemos que Dios también es fuego consumidor. Y la palabra de Dios nos dice que Dios no puede ser tentado. Tomen en cuenta estas palabras, recapaciten en ellas y encuentren lo que Dios quiere decirle a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amoroso Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por tus consejos. Te damos gracias por la verdad de tu palabra y por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, en estos momentos yo reconozco personalmente, Padre, que lo que debo hacer, Señor, no es orar y desesperarme y gritar para que todo esto termine, porque tuyo es el tiempo y tú eres el que sabe lo que va a suceder. Lo que debemos hacer, Señor, es doblar nuestras rodillas, quebrantar nuestros corazones y prepararnos, Señor, para lo que venga. Pedirte perdón, arrepentirnos y buscar tu rostro. Porque nosotros no podemos cambiar nada de lo que tú has decidido hacer. Y Señor, pero tenemos la esperanza a través de tu palabra, la cual nos dice que a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso en esta mañana, Señor,
Yo oro para que todos aquellos que me escuchan, todos aquellos que ven este video, puedan entender lo que dice tu palabra, y eso nos lleve a todos al arrepentimiento, a buscar de ti, a acercarnos contigo, a restaurar nuestra relación contigo, Padre Celestial, y que así las promesas hechas a nosotros se hagan una realidad y podamos nosotros vivir en paz, aún en medio de las tormentas. Todo te lo pido, Padre, en el nombre precioso del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y hasta la próxima.